Yo vengo llegando de campamento, entonces, pucha, y ya se quieren ir por allá. Qué terrible esto. ¿Qué le vamos a hacer? Lo siento, perdón. Pero bueno, mi mamá siempre me enseñó, yo voy a campamentos de toda mi vida, siempre me enseñó que tú tienes que llevar el peso que tú puedes cargar. O sea, si te quieres llevar el armario completo a un campamento, no hay problema, pero tú lo llevas. Esa era la forma, ella con sus hijos ahí delimitaba el peso y la extensión de cada maleta. Trabajé muchos años en un movimiento universitario y tienen ellos, un lugar muy bonito ahí en el sur, y de repente habían algunas chiquillas que llegaban con no con un bolsito como este, con una maleta así, de esa top, con ruedas, y tenían que caminar de la carretera hasta el lugar por un camino con ripio, como 1 kilómetro. Y claro, habían algunas que eran más estratégicas, entonces ponían una carita al lado de su bolso, es que yo no puedo. Y no faltaba aquel joven acomedido, ¿no?, soltero, obviamente, que se ofrecía a llevar la carga de la chiquilla, entonces hacía la fuerza así, y se lo ponía al hombro y mostraba toda su masculinidad expresada. Pero bueno, eso es lo que suele pasar, ¿no? Y ahora que estamos por salir de vacaciones, bueno, algunos ya salieron, dichosos ellos, pero cuando salimos de vacaciones nos vamos con un equipaje bien ordenadito, ¿no es cierto? Por lo menos así uno lo intenta, la ropa lavadita, incluso los que son más pro, la ropa planchada, dobladita así a lo Maricondo, para que entre todo. Pero cuando volvemos de vacaciones, una que parece que las maletas se nos hicieron chicas, entre medio que compramos el recuerdito, ¿no es cierto?, que nos dimos cuenta que nos llevamos una polera, una salida para la playa, no sé, compramos más cosas, la ropa sucia, todo, y parece que llegamos de vacaciones más cansados. ¿O es cosa mía nomás? ¿Sí? ¿Les pasa a alguno? Qué bueno, yo pensaba que era la única. Y incluso a veces en vacaciones nos damos la chance, ¿no?, de hacernos los deportistas, y entonces nos vamos a escalar, nos ponemos a nadar, nos ponemos a andar a caballo, y después al otro día, quizás es solo por mi edad, pero escuché unos ay por ahí que me hace ver que parece que compartimos lo mismo. Bueno, hoy día les traigo un mensaje, o quiero compartir con ustedes una palabra acerca justamente de estos pesos extras que tenemos. Personas que cargan mucho peso, que como dice el título de hoy día, cuando el peso te agobia. Y no voy a hablar aquí de los kilitos de más, porque tenemos que esperar que pase la pandemia para encargarnos de los kilitos de más, eso no es un tema hoy día. Pero hay otros pesos, y justamente en este texto de la palabra que vamos a trabajar, quiero hablar de algunos que llevaban pesos internos muy fuertes, pero también de otros que cargaban a otros con más peso. Así que les invito, si ustedes tienen su Biblia por ahí, su aplicación, que puedan buscar en Lucas capítulo 13, y voy a leer del versículo 10 al 17. Dice así: un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios.
Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Fíjense la respuesta que les da el Señor. Hipócritas. No se los mandó a decir con nadie. Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios. Pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Oremos. Señor, hemos venido en esta mañana a alabarte, a reconocerte como nuestro Padre, a reconocerte como nuestro Señor. Sabemos que tu presencia está con nosotros todos los días, pero hoy día pedimos que tu Espíritu Santo nos visite especialmente para comprender esta palabra y para tomar decisiones en nuestra vida. Gracias, Señor, por quienes están aquí, gracias por quienes están desde sus casas, y permite que tu Espíritu Santo, que no tiene límites, no tiene fronteras, pueda moverse aquí y allá de la misma manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día quiero hablar de 3 pesos. El primer peso es el peso del pecado. Y voy a entrar así de una, fijo. No me voy a demorar más en esto. Porque cuando tenemos pecado en nuestra vida, eso es un peso. Y lo que es bien interesante aquí es que ese pecado de repente entra en nosotros y es como los invitados que reciben nuestros parientes del sur, típico de Santiago, va el santiaguino al sur y dice, vengo unos días a visitar a la tía. Y esos días puede ser enero y febrero, ¿no? No, eso no son los santiaguinos en ningún caso. Pero como que entra el pecado en nuestra vida, está presente ahí y lo dejamos. Y lo dejamos. Y de repente puede ser tan duro esto, tan pesado, que en realidad vamos con el pecado al hombro para todos lados. Y esto nos agobia. Y esto nos hace, tal cual esa mujer que sale en el texto, irnos encorvando porque hay que tratar de equilibrar el pecado con la vida real. Hay que tratar de equilibrar el pecado con venir a la iglesia. Y eso a veces nos empieza a encorvar y a encorvar como esta mujer. Hay algunos que también tienen pecado, pero los vemos así erguidos, ¿no? Y tú dices, como en los Salmos, ¿no? ¿Por qué los malos prosperan? Y tú los ves así, parece que estuvieran radiantes, vestidos de última moda, con una sonrisa pep. Uy, ahí se me cayó el carné. Pero así, felices parece, ¿no? Parece que todo les va bien. Sin embargo, el pecado igual está dentro de sus corazones. Aunque usen una muy buena máscara, una máscara muy cara también. Esta mujer que habla el relato tenía pecado. Y con esto quiero ser muy consciente y muy evidente en decirles que todos nosotros tenemos pecados.
que causan un peso que nos agobia. En el caso de ella, además, tenía un demonio que la atormentaba por 18 largos años, dice Jesús. Y ahí viene lo complejo, ¿no? Porque no necesariamente si tú estás enfermo hoy día quiere decir que tienes un demonio. Pero aquí sucede esta situación. La presencia de Satanás implica el pecado. Y el pecado está presente en el mundo y está presente lamentablemente incluso en nosotros. La Biblia incluso dice que mientras callé, envejecieron mis huesos. Y qué terrible es cuando nos damos cuenta que, pudiendo ser libres, seguimos atados, seguimos llevando la carga del pecado. El pecado, hermanos, hermanas, amigos y amigas, el pecado nos carcome por dentro. Y aunque usemos, como les decía, una muy buena máscara, el Señor quiere hacernos libres de ese pecado. El siguiente peso que les quiero hablar es el peso de la indiferencia. Esta mujer, dice la Escritura, que llevaba 18 años encorvada. Hay algunos expertos ahí que dicen que probablemente era un problema en la espalda, en la columna, lo que la empezó a encorvar y ella poco a poco fue encorvándose cada vez más. Y pasa algo que cuando tú estás encorvado, mirar hacia arriba se dificulta, ¿no? Y te empieza a doler el cuello. Entonces lo más fácil es seguir mirando hacia abajo. Y esta situación de esta mujer que está ahí en la sinagoga me hace pensar en cuántos de nosotros podemos estar viniendo a la iglesia continuamente y estar encorvados y cómo ninguno de nosotros nos damos cuenta. Parece ser que nadie había hecho nada por ayudarla. Parece ser que la vieron, quizás le dijeron, hola, buenos días, y sería todo. Pero nadie le preguntó si es que le dolía, si es que podía hacer algo, pero ella seguía formando parte de la comunidad. Probablemente con el tiempo, a lo mejor cuando recién entró, llamó la atención. Pero a medida que venía todos los domingos, bueno, en ese tiempo los sábados, dejó de llamar la atención. Ah, sí, la señora encorvada, sí, la conozco. ¿Cómo se llama? Ni idea. ¿Qué le pasó? Ni idea. Siempre nos reímos con mi marido porque cuando él se encuentra con alguien, me dice, me encontré con fulanito. Un saludo a mi marido ahí que está viendo desde el sur. Me encontré con fulanito. ¿Y qué cuenta? No, está bien. Pero no, estaba bien, se veía bien. Pero no le preguntaste por la señora, por los hijos, No, ¿cómo se te ocurre? Voy a estar haciendo eso. ¿Pero cómo? Y parece que con esta mujer se encontró con muchas personas así y nadie más preguntó nada. Y piensen, cuando ella entraba a la iglesia además, o a la sinagoga, perdón, estando encorvada, qué difícil es hacer contacto visual. Ni siquiera puedes mirar. Nosotros ahora nos miramos entre la mascarilla, ¿no? Y podemos intentar descubrir cuál es el estado de ánimo de la persona, solamente con mirarla. Pero esta mujer ni siquiera podía mirar a las otras personas. Probablemente se ponía en un rinconcito, escuchaba la enseñanza y luego se iba para su casa cargando el mismo peso que la agobiaba. Tenemos entonces el peso del pecado, el peso de la indiferencia, de no ser notada, de que nadie te ve, y el peso también del legalismo, o en este caso del fariseísmo. Este peso, aunque también es un pecado, tiene otra carga en este relato, porque Jesús se va a enfrentar directamente con quienes profesan esta idea.
El problema con los fariseos, con los líderes de la sinagoga, no era simplemente que ellos llevaban su carga al hombro, sino que querían tirársela a los otros. Y ahí es más complicada la cosa, porque si yo ya voy llevando mi carga, que me tiren más carga, qué difícil se vuelve. Y lo único que hace cuando te tiran otra maleta encima es doblegarte más, e irte más a fondo, encorvarte aún mucho más. ¿Y pueden creer lo que él dice, el jefe de la sinagoga? Hay 6 días en que se puede trabajar. Así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Esta mujer, 18 años enferma, 18 años encorvada, 18 años con la presencia de un demonio en su cuerpo, en su vida. Pero este jefe de la sinagoga quería que esperaran un día más. ¿No nos pasa a nosotros que de repente somos medios parecidos? Queremos que las cosas se hagan bien, en orden, correcta, en forma correcta. Y cuando viene el Señor y nos desarma todo, nos espantamos y queremos correr, porque no era como me lo enseñaron a mí. Pero cuando Jesús entra en la escena, todo cambia. Jesús, primero que todo, se hace cargo del pecado. Y por si usted no lo recuerda o no lo sabe, Jesús se hizo un ser humano, se encarnó, vino a vivir entre nosotros, no para echarnos más peso encima, sino que para sacarnos ese peso. Él vino a darnos un nuevo camino para llegar a su Padre, a Dios. Y ese camino es que Él se ofreció a llevar nuestra carga en la cruz. Así que mi invitación hoy día es muy clara. Si hoy día tú te sientes agobiado por el peso del pecado, puedes agarrar este peso e irlo a dejar a los pies de la cruz. Así de fácil es. Pero puesto que usted no me cree, es que es muy fácil. Pero nosotros queremos decirle a Jesús, no, tranquilo, yo puedo hacer mi parte, yo puedo hacer mi parte. Y en realidad no podemos. No somos capaces de cargar con el peso del pecado en nuestra vida. Por eso Jesús vino, para librarnos de ese peso. Jesús también se hace cargo de la indiferencia. Jesús estaba enseñando en esa sinagoga. Eso es lo primero que nos dice el texto, ¿no? Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Podría haber estado preocupado de dar una buena impresión a la gente de ese lugar, o de refutar con buenos argumentos a los fariseos y mostrarles que estaban equivocados. Pero lo que nos dice la palabra es que Jesús vio a la mujer. Probablemente la sinagoga estaba llena, no tenían aforos limitados como nosotros hoy día. Sin embargo, en ese rinconcito donde la mujer solía ponerse, Jesús la vio. ¿Cómo lo hizo Jesús? Si estaba ahí preocupado enseñando, bueno, probablemente no se fiaba de las buenas apariencias. Él conoce nuestro corazón. Sino que estaba buscando ver con ese sentido espiritual, ¿no? Y justamente donde nadie parece haber visto, haber reparado en esa mujer, Él lo hace. La llama, le dice, ven. O sea, todos los indiferentes la vieron a ella. Y lo mejor de todo, ¿no? Lo más maravilloso, la libera de esa enfermedad. Dice la Biblia, lo que leímos, ¿no? Que el Señor puso sus manos sobre ella y ella se enderezó. ¿Y qué hizo?
alabó a Dios, ¿no es cierto? Empezó a alabar a Dios. Quizás tú estás aquí por primera vez, así que muy bienvenido, muy bienvenida, es una alegría tenerte. Quizás tú ya has venido algunos domingos, o quizás ahí desde la casa has venido los domingos que había más aforo. Y a lo mejor nosotros como iglesia hemos sido indiferentes contigo, no te hemos visto. Lo primero que quiero hacer es pedirles perdón por eso, porque no deberíamos ser indiferentes a las personas que están viniendo a nuestra iglesia. Así que les hablo sobre todo a quienes ya llevamos más tiempo acá, que podamos ver, a lo mejor si hay alguien que la has visto otros domingos y no has hablado con ella, a lo mejor si hay alguien que no conoces, puedes acercarte. Quizás la gran vergüenza para nosotros es decirle, hola, bienvenida, es primera vez que viene, y la persona te dice, no, vengo hace 5 años. Por eso a veces no lo preguntamos, ¿no? He de confesar aquí este pecado de nosotros. Así que si hemos sido indiferentes contigo, por favor, perdónanos. Pero recuerda, Jesús sí te ve. A Jesús no le pasas de largo. Jesús está aquí para ti. Así que Él salva ahí nuestros pecados, lleva nuestra carga también. Y entonces Jesús se hace cargo del pecado, se hace cargo de la indiferencia y también se hace cargo del legalismo. Jesús no vino a imponernos un legalismo. Para Él, junto a su Padre, junto al Espíritu Santo, el ser humano, o sea, tú y yo, somos una parte preciosa de su creación. Nosotros, nosotras hemos sido creadas a imagen y semejanza de Él. Él nos ama por sobre todo. Y cada vez que alguien quiere imponernos formas de cómo vivir con Jesús, se asemeja a esta mochilita. El jefe de los fariseos probablemente conocía muy bien la Torá. Por eso era el jefe de los fariseos, ¿no? Pero ese conocimiento no le sirvió para reconocer al Hijo de Dios. Qué triste, ¿no? Y eso nos pasa a veces cuando llevamos mucho tiempo en la iglesia. Creemos comprender cómo se hacen las cosas y peor aún, queremos decirle a otros cómo actúa Dios. Cuando Dios tiene sus formas de actuar con cada uno de nosotros. Puede actuar con los extrovertidos y con los introvertidos. Puede hablarle a los que son mucho más racionales como los que son más emocionales. Puede hablarnos a todos nosotros en nuestras diferentes formas, en nuestros diferentes estilos. Dice la Biblia que cuando Jesús les explicó, no sé, o quizás no es la palabra más adecuada, ¿no? Porque partió tratándolos de hipócritas. Yo con eso, si yo les dijera a ustedes hipócritas, me imagino que un par de ustedes se pararía y se iría. Pero Jesús habla con ellos cuando les explicó que esa mujer y su necesidad de ser sanada era más importante que las formas que ellos tenían. Dice la Biblia que quedaron humillados, en el mal sentido. Y por otro lado, la gente quedó encantada de tantas maravillas que Él hacía. Finalmente, Jesús, el único que puede hacer maravillas en tu vida, descubrir nuevas realidades. Es el único capaz de hacerlas. ¿Por qué? Porque Él es quien está llevando nuestra carga del pecado. Y es capaz de quitarte este peso que te agobia. Hoy día vamos a tener un momento especial de celebrar la Cena del Señor. Espero que todos hayan tomado su vasito, lo estamos haciendo así por medidas sanitarias. Y hacemos esto porque recordamos que Jesús vino a morir para quitarnos el peso del pecado que nos agobia.
Y esto ocurre no solamente cuando aceptamos al Señor. ¿No ves que hay un hito que tú dices, ok, decido seguir al Señor? Sino que ocurre todos los días. Todos los días necesitamos pedirle al Señor que nos vaya quitando el peso que nos agobia. La idea, obviamente, una vez que hemos conocido al Señor, es que nuestra carga no llegue a ser como esta maletita, ¿no? Vamos a juntar todos los pecados del verano y ahí se los entregamos al Señor. No. Mi consejo es que podamos ir cada día, cada momento, entregándole las cargas al Señor. Y a veces hay cargas que en un día suelen ser muy, muy pesadas. Y es un peso que nos agobia. Así que lo primero hoy es invitarte a entregar tus cargas, tu peso al Señor. Él es capaz de verte, de llamarte, de poner sus manos sobre ti y de enderezarte de una manera real, no con máscaras, no con fantasías. Hace unos meses atrás tengo el regalo de tener una directora espiritual, una hermana mayor que me acompaña, donde yo le cuento mis luchas, mis cargas, y yo estaba muy agobiada en ese momento. Y ella me dijo, hagamos este ejercicio, ¿cómo te ves? Y yo le dije, me siento como un cachorrito, un gatito pequeño que se puso a jugar con la lana y ahora está toda enredada en esa lana y no sabe cómo salir y cómo desenredarse. Y sabe que está no sé si va a sonar feo eso, pero está todo enredado ahí, está muy feo. Y me sentía agobiada, incluso desesperada, porque sabía que de nuevo me había enredado con esa lana. Y mi directora me dice, ¿y dónde está Jesús? Y hago el ejercicio, ¿no? Y le digo, Jesús está sentado al lado mío. ¿Y qué está haciendo? Está esperando que yo le pida ayuda. Y él me dice, ¿por qué no le pides ayuda? Es que yo me metí en esto. ¿Quién me manda? Yo no planifiqué bien, no hice bien las cosas y por eso me enredé. Pero tú me dices que Jesús está esperando para ayudarte. Sí, le digo yo. Bueno, pídele ayuda. Y en esta imagen, esta visualización, ¿no? Yo miro a Jesús y Jesús me mira como diciendo, ¿te puedo ayudar? Y en mi visualización pongo mi cabeza en su regazo y Él no me reta, no me regaña, sino que simplemente me hace cariño en mi cara y suavemente me empieza a desenredar. Esto no sale en la palabra de Dios, ¿no? Esto es algo que yo visualicé, un ejercicio que hice, pero sí sale en la palabra de Dios que el Señor es capaz de llevar todas nuestras cargas, que el Señor nos ama infinitamente y quiere enderezarnos, quiere sacarnos ese peso que nos agobia. Para Jesús no somos indiferentes. A lo mejor estás en la casa escondido por el Omicron o porque simplemente te sientes demasiado encorvado por el pecado y no quieres que otros te vean. De pronto, quizás aquí en la iglesia también hay algunos de ustedes que sienten que jamás los han visto. Pero quiero recordarles que de la misma forma que esta mujer, Jesús los ve, los llama y los endereza. Porque Él tiene el poder de hacerlo, porque murió en la cruz para llevar nuestros pecados.
Finalmente, para terminar con esta prédica, quizás tú llevas muchos años siguiendo las tradiciones de la iglesia. Muchas de ellas son maravillosas. A lo mejor tienes mucha experiencia, sabes mucho, has estudiado mucho. Hoy día entonces, puesto que el Señor te ha dado esa capacidad de conocer tanto, de tener tanta experiencia, como hermana en Cristo, quiero invitarte a no poner cargas en otros que no puedan llevar. Ese fue el problema de los fariseos. Andar repartiendo cargas a la gente cuando no era lo que Jesús había venido a hacer. El que hace maravillas es el Señor. Él nos ha visto y nos llama también a sentir compasión, no juicio, compasión por quienes lo necesitan. Quiero invitarles a orar, quiero invitar a los músicos también que puedan pasar aquí adelante y vamos a orar para pasar este tiempo de la Santa Cena. Señor, eres tú quien nos invita a todos y a todas a ser parte de esta comunidad formada no por una denominación, no por un pastor determinado, sino que por tu Espíritu Santo. Esta comunidad alcanza mucho más allá de nuestras fronteras espaciales y temporales. Y Señor, ¿cuánto necesitamos que tú nos libres de este peso que nos agobia? Queremos agradecer que lo hiciste al enviar a tu Hijo Jesucristo. Y es por Él que podemos tener el espacio para acercarnos a ti confiadamente. Gracias por amarnos, Señor. Acompáñanos en este momento porque tú eres quien nos invita a esta cena. Tú eres quien nos invita a disfrutar contigo. Tú eres quien nos invita a llevar nuestras cargas. Muchas gracias, Señor.